acerca de cobertura, pero el domingo anterior era cobertura. Para que sea una predicación titulada diferente, esta se llama cobertura espiritual, para que aparezca titulada diferente. Cobertura espiritual sería, pero es una continuación de la anterior, que es cobertura. Vamos a leer la escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel. Y aunque yo cambie, Dios no cambia. Él es inmutable. Dios es fiel. Y su fidelidad es para siempre. Fiel es Dios. Aleluya. Ezequiel capítulo 26. Perdón, capítulo 22, versículo 26. Así dice la escritura en el nombre de Jesús. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Aleluya. Tiene hoy la segunda parte de la predicación, cobertura. Hoy cobertura espiritual. ¿Quién cubre a quién? Eso es importante. ¿O quién debería cubrir a quién? Hacía un ejercicio en la clase, perdónenme, en la predicación anterior, el domingo, acerca de lo que son los líderes espirituales de familia, y le decía que a veces quien cubre es el hijo, pero el padre es quien debería cubrir, pero no es quien cubre. No necesariamente, ocasionalmente sí cubre, debería ser el que cubra, pero no lo es. Ocasionalmente cubre la mujer en la casa y también pudiera cubrir el hijo, porque los líderes espirituales de familia es la persona que tiene autoridad espiritual en la familia y que guía a su familia hacia Dios y lo protege en oración de toda influencia. Debería ser el padre de familia, pero no siempre es así. Hay familias que los líderes espirituales de familia es un hijo de la casa, ni es la mamá, ni es el papá, ni tampoco es el hermano mayor que pudiera ser. Es alguien que tiene conocimiento de Dios, que tiene la revelación, y el Señor le revela lo que se mueve en contra de su familia, y vive cubriendo, no solamente orando, sino aconsejando y guiando. Quien cubre, no necesariamente el que cubre es el que debería cubrir. Debería ser el padre de familia, pero no siempre es así. Quien cubre debe ser alguien fuerte, eso sí, porque cobertura es protección. Debe ser algo o alguien fuerte que pueda resistir, porque está cubriendo. Si usted observa en las construcciones, por ejemplo en este país, lo que se llama el plato, el techo, la torta, como la gente le llama, es fuerte siempre, porque es resistente.
Debe ser una persona decidida. Quien cubre debe ser una persona decidida. Hay que tomar una decisión de cubrir, y pase lo que pase, hay que estar ahí, en el lugar apropiado, capaz de resistir hasta lo sumo. Esto es interesante porque la persona que cubre su familia, la persona que cubre a alguien, que da protección, debe resistir hasta lo sumo. Pase lo que pase, aunque su vida corra riesgo, debe estar ahí. También debe ser una estratega, porque para cubrir hay que hacerlo con estrategia. No se trata de la fuerza bruta, sino se trata del uso de las capacidades y habilidades que el Señor nos ha dado para discernir, para conocer. En la guerra no se gana solamente con un gran ejército, también se gana por medio de estrategia. Y los ejércitos del mundo, a todos se les enseña estrategia. Inclusive se maneja lenguaje que son específicos de la gente que está en la milicia, que está en el ejército. Y si usted observa, había un lenguaje común. Ojo con esto, los líderes. Escuche bien esto. Había un lenguaje común entre el rey Asuero y las personas que estaban con él en el palacio. A tal punto, léalo en la Biblia, que ahí está, y se dará cuenta de qué le estoy hablando. Lea el libro de Esther. A tal punto que el rey, sin hablar, había un código que ellos interpretaban, que sin hablar le decía a quién él recibía y a quién rechazaba. Y si él rechazaba a alguien, era suficiente para que el ejército le arrancara la cabeza. No era con palabras. Y eso es importante. El reino de Dios está creado para gente inteligente, porque el Espíritu del Señor, cuando mora en nosotros, nos hace impartición de inteligencia. Y necesitamos que usted lo haga, lo desarrolle con su familia, lo desarrolle en su casa, pero que el ejército de Dios, de esa misma manera que el infierno tiene estrategia para comunicarse, eso ocurre. Ahora, Dios también revela a sus hijos los códigos que utiliza el infierno para comunicarse. Con el tiempo uno va desarrollando habilidades en el área de discernimiento, que ya uno sabe, cuando en una iglesia hay varios espiritistas, ya uno sabe cómo ataca, y sin saber si esa persona está ahí, ya por su manera de ataque se sabe que está ahí. El Espíritu de Dios lo hace, porque ellos también tienen una manera de comunicarse. El reino de Dios tiene su manera de comunicarse. Y observe también el reino de los hombres. Ellos manejaban un código común que le decía a ellos cuando el rey quería que alguien se acerque, o cuando el rey quería que esa persona sea eliminado. La gente que cubre no puede cubrir a ciega. Primero tiene que saber a quién está cubriendo. Eso lo veremos en la predicación de hoy. No quiero que se me alarme, pero te quiero decir algo hoy muy importante. Y no puede ser una persona ciega, no es una persona que solo se entrega porque tiene fuerza o porque tiene peso específico, sino es una persona que tiene inteligencia a la hora de hacer las cosas. No solo resiste hasta lo sumo, es una estratega también, tiene conocimiento de la tarea y sabe los riesgos que corre. Y esto es interesante porque muchos de nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de los riesgos que corremos con algunas cosas que hacemos. Y usted debe saber lo riesgoso que es el asunto. Los hijos de Dios no deben tener miedo. Jesús le dijo: vi a Satanás caer como un rayo, pero yo le doy a ustedes poder, autoridad, dominio, control sobre toda fuerza del enemigo y nada lo dañará. O sea que los cobardes no entran al reino de Dios, no pueden llegar lejos. No se trata de tener miedo, se trata de que el Señor nos guíe y nosotros sepamos quiénes somos y qué espíritu opera en nosotros, que es superior al que opera en el mundo. Y que el Señor nunca va
a desamparar a sus hijos, bajo ninguna circunstancia. Ahora, usted tiene que saber los riesgos que usted corre cuando usted hace alguna cosa. Hay cosas que la puedo explicar aquí, hay cosas que son para otro escenario, que no es aquí, pero cada vez que usted cubre a alguien, usted corre riesgo. Hay riesgos que se corren por los espíritus que operan en la persona que usted está cubriendo. Ocasionalmente se une el atacante con la persona que damos cobertura para arruinarnos. En un momento determinado usted entra en una escena donde va a cubrir a alguien, pero esa persona que usted está cubriendo, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero esa persona que usted está cubriendo no tiene ningún deseo de que usted lo cubra. Y se une con los espíritus que usted está tratando de desplazar contra usted mismo. Inclusive, nosotros hemos orado por personas que mientras estamos orando nos están atacando. Porque están unidos con los espíritus que operan en ellos para dañarnos. Y entonces ellos están unidos y vienen para que oren por ellos de manera estratégica, para acercarse. Entonces se unen para arruinarnos. O sea que usted tiene que saber por quién ora, cuándo ora, a quién le pone la mano y cuándo la pone. Y esto es interesante porque en un congreso aquí vino una señora y mucha gente se puso guapo y otro se enojó. Alguna gente se llenó de coraje porque ella dijo: yo no lo voy a tocar a ninguno. Porque ella se dio cuenta que en el grupo había personas que si ella lo tocaba, ella tenía que pelear directamente. No sé si alguna gente lo recuerda aquí, pero ella lo dijo claramente. Al final terminó tocando a algunas personas que el espíritu la dirigió, pero ella dijo: yo no voy, hay gente aquí que no puedo tocarlo. Ella no se sentía en autoridad suficiente y lo declaró. No debió haberlo hecho, pero lo hizo. Porque hay cosas que son para manejo, para consumo personal. Y mucha gente se alarmó de eso. Oh, y eso es así. Mire que sí, que así funciona. Fíjese que sí. Ella debió quedarse callada, hacer lo que iba a hacer y soltar, pero también soltó la palabra. Porque no se sentía con suficiente autoridad para poner la mano sobre algunas personas que habían pasado para que ella ore por ellos. Ella estaba clara en lo que significa cubrir a alguien. Ella no se sentía con suficiente autoridad para cubrir a esas personas, sino que declaró la palabra, la soltó y se mantuvo distante. Porque eso ocurre, que se une la persona que estratégicamente pasa para que oremos por ellos, se une con los espíritus que están operando para querer arruinarnos. Y eso es interesante porque mucha gente está dando cobertura en su casa a personas que no saben quiénes son. Y hay que saber a quién usted deja ir a su casa, o quién vive en su casa, o quién convive con usted, o quién amanece en su casa. Recuerdo que Alma Rosa es un sitio muy, muy difícil, y lo dice una persona que no es de esta zona, pero al llegar aquí he conocido muchas cosas. Y recuerdo que el enemigo ha utilizado muchas estrategias para dañar, y una de las que utilizó una vez fue traer a una persona a la casa para conmover a misericordia y que yo la llevara a mi casa esa noche. Y ¿saben? El Espíritu de Dios, por su misericordia, no porque nosotros lo merecemos, sino por su misericordia, y ocasionalmente creo que no se trata de mí, no se trata de ustedes, que como el Señor con un propósito me trajo aquí para bendecirlo a ustedes y que yo sea de bendición a ustedes, el ataque no es contra mí, es contra ustedes. Ahora, a alguien hay que atacar para dañarlos. Entonces esa persona vino para que yo lo dejara, fue para ir a mi casa, para amanecer esa noche porque no tenía dónde dormir. Y no es malo ser hospedador, de hecho la Sagrada Escritura lo establece. Pero hay gente que usted tiene que pagarle una posada, usted tiene que pagarle un hotel, usted tiene que ayudarlo con su comida y no llevarlo a su casa. Y mucha gente aquí, por misericordia de Dios, su vida y su familia no han sido destruidas porque han entrado gente a su casa. No fue así. La señora no
fue a mi casa, ni se montó en el vehículo que manejaba en ese momento. Porque ocasionalmente hay gente que hay que pagarle taxi. Y hay que darle para que duerman en algún sitio. Esto es más interesante que lo que usted ve de lejos. Eso de cobertura. Yes. Porque hay trabajos espirituales que el enemigo quiere hacer y no lo va a hacer si alguien no se mete dentro, en la casa, para tocar áreas específicas. Y la gente del reino tienen cuidado hasta qué servicio contratan en su casa. Yo no quiero meterte miedo, pero te digo que abra los ojos. Inclusive familiares nuestros son enviados por el infierno para que se metan en nuestra casa porque desde dentro se desestabiliza. Y hay estrategias que se utilizan desde dentro en momentos determinados que arruinan todo lo que es la vida. Hay gente que en su casa ha llevado socia, y lo han dañado. Porque el entrar a tu casa debe entrar el que tú decides que entre. Tú cubres en tu casa con tu techo a quien tú quieres. Tú dejas entrar a quien tú quieres que entre. Y hay gente que no debe entrar a tu casa, no debe dejarlo operar desde dentro en tu casa, porque van a arruinarte. Y ese es el propósito que el infierno va a utilizar para dañar. Así que tienes que tener cuidado con las personas que tú cubres, a quien tú le das cobertura y a quienes entran en tu casa. Y también las personas que cubren oración. Inclusive, no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que me ha dicho que no quiere que ore por ellos. Gente que no quieren, definitivamente, no quieren. Y han renunciado a que yo los pastoree porque no quieren que yo sea su cobertura, no quieren que ore por ellos. Eso es interesante, porque cuando alguien renuncia a ti que le está dando cobertura, tú en coche. Porque en la misma medida que tú das cobertura, en esa misma medida tú te ligas a su actividad. Ellos por ignorancia, por error lo hacen, pero es el Señor que lo guía para salvarte y para bendecirte. Y por eso digo que no se trata de mí, no se trata de ti, sino de su misericordia. Hay unos espíritus que yo he escuchado mucha gente reprendiéndolo durante un gran tiempo, que son los espíritus de revancha, y eso es así. Cuando nos enfrentamos a unos espíritus en un lugar determinado para desalojarlo, hay unos espíritus que nos dicen a nosotros: te metiste en mi pleito, y como tú te metiste en mi terreno y en mi pleito, ahora yo te ataco a ti. O sea que antes de cubrir a alguna gente usted tiene que prepararse, y después que lo haga también tiene que seguir preparado. Porque cuando usted se mete en un territorio que no es el suyo, entonces lo atacan. Y usted tiene que estar preparado, porque el Señor ha puesto sobre usted una investidura. Aleluya. Para hollar, para destruir, para transformar y que nada te dañe. Pero tiene que ser una estratega. No te entregues sin conocer. Esto es muy interesante, porque mucha gente se está entregando sin conocer. Inclusive hay gente que se está casando y no sabe con quién se está casando. Y se está casando porque hay que casarse, y porque se está poniendo viejo o porque se está poniendo vieja. Los años le están cayendo encima y hay que casarse y se casan. Ten cuidado. No te entregues sin conocer a la gente. Y hay un ejercicio muy interesante, pregúntamelo en privado que te lo voy a dar antes de que te casen, que debes hacer con la persona que te vaya a casar. Ejercicio muy interesante espiritual. Porque mucha gente se casó, se enamoró, pero no sabe de quién se enamoró, no sabe con quién se casó, y entonces está haciendo una alianza muy peligrosa. Y muchas veces son estrategias que el enemigo va a utilizar para destruirnos. Tú tienes que saber a quién cubre, con quién te asocia, quién tiene legalidad sobre ti. No te entregues sin conocer. Antes de entregarte a cualquier persona tienes que conocer.
Y digo entregar en términos de confianza, a eso me refiero. Tienes que conocer primero. No todo el que se hace la víctima, no todo el que está llorando, no todo el que tiene situaciones está dispuesto a cambiar ni a arrepentirse. Y nosotros podemos trabajar con la gente, ayudar a la gente y guiarlo al Señor sin necesariamente entregarnos. Cuando nos acercamos a alguien debemos primero conocerlo, saber su actividad. El Señor te lo va a revelar, porque el Señor lo revela. Todos los espíritus que operan en la gente, inclusive familiares nuestros, nos lo va a revelar, pero solo aquellos que buscan activar cosas son las que se activan. Y hay mucha gente que no buscan eso y nunca lo van a tener, nunca han orado para que eso ocurra. Por eso hay que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién nos casamos, qué tipo de actividad realizamos. Cuidado a quien cubre y cuidado a quien te cubre a ti. Cuidado con nuestras sociedades, con la gente que nos asociamos y que hacemos alianza. Jesús es ese ejemplo de cobertura que bíblicamente está establecido, que es nuestro intercesor. El que da cobertura es el que intercede. Ahora, el máximo grado lo tiene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que es el que se entregó por nosotros, fue elegido por la Trinidad de Dios. Él voluntariamente se eligió para cubrirnos a nosotros, para ser nuestro protector. Y es una cobertura fuerte, es invencible y hay precisión en él. Y si usted lo observa en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, él hace una cobertura real sobre sus discípulos en oración. Ahora, antes voy a ver con ustedes Ezequiel, el capítulo 22, a partir del versículo 26. Había una necesidad en el pueblo de Israel, porque todas las personas que estaban llamados a bendecir al pueblo, a cubrir el pueblo, terminaban corrompidos, no lo hacían. Y se hace una descripción de la crisis y del llamado que el Señor hace para que alguien hiciera eso. Ha de suponerse que las posiciones descritas en el texto bíblico eran para eso, para cubrir al pueblo, para dar una palabra oportuna, pero nadie lo estaba haciendo. Y el Señor entonces hizo un llamado general a ver si aparecía alguien, porque quien estaba llamado para cubrir no estaba cubriendo. Eso es como aquellas personas que se crían sin padre, porque el papá que está llamado a enseñarlo, a darle cariño, a asistirlo, no lo hace. Entonces quien debe cubrir no cubre. Eso pasa cuando las personas en las iglesias aceptan responsabilidades pero no cumplen con ellas, solamente como un protocolo. Eso es lo que ocurre. Quien tiene que cubrir, quien tiene que asumir una responsabilidad, no lo hace. Eso pasó en Israel ya. Y dice el profeta, el Espíritu hablando a través del profeta: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Me distinguieron entre inmundo y limpio. Se supone que el sacerdote estaba instruido para servir al Señor, servir al pueblo, interceder delante de Dios por el pueblo. O sea que un sacerdote, bíblicamente hablando, es una persona que intercede, es una persona que da cobertura. Pero esos sacerdotes, dice la Escritura, que se cegaron. No puede dar cobertura el que está ciego, el que no sabe lo que está haciendo. Dice, primero violaron la ley, no vivían para Dios. Y cuando una cobertura no está ligada a la fuente, entonces se vuelve débil.
hay agujeros. Porque toda cobertura tiene que estar dependiendo de la fuente principal, que es Cristo. Cuando nosotros nos separamos de Cristo, viene la desgracia. No podemos cubrir a nadie si nosotros nos separamos de Cristo. Porque Él es la gran cobertura que va a hacernos fuerte y que va a abrir nuestros ojos espirituales para que sepamos lo que estamos haciendo. Primero violaron la ley. Cuando se viola la ley, la palabra de Dios, los principios, perdemos autoridad para cubrir. Porque para cubrir hay que estar ligado a la fuente. Y dice la Escritura, separado de mí, nada podéis hacer. Es verdad eso, señores. Separado del Señor, nada podemos hacer. Para dar cobertura hay que estar cubierto. En este caso, por la sangre de nuestro Salvador, y eso ocurre cuando estamos viviendo la palabra. Violaron la ley, perdieron autoridad para ejercer su función. Aleluya. Contaminaron el santuario porque no se manejaron con el protocolo que el Señor había establecido para poder ministrar. Contaminaron el santuario, perdieron la autoridad, no tenían la cobertura del Señor y no podían cubrir a nadie, sino que todo lo que tocaban lo contaminaban a su paso. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, todo lo aceptaron. No sabían qué cosa Dios había enseñado como santo y qué había enseñado como profano. Estaba establecido que el sacerdote no reciba todo lo que le llevaran para sacrificar a Dios, sino que tenía que revisar antes de aceptar. O sea, una iglesia, una comunidad de creyentes tiene derechos a revisar lo que la gente dice que le trae a Dios y debe decidir qué recibe y qué no recibe, porque hay que establecer diferencia entre lo santo y lo profano. Y hay muchas cosas que han sido profanadas. Y hay mucha gente que tiene malos negocios, actividades no aprobadas por la Escritura, que no debe la iglesia recibirle lo que trae, y la iglesia tiene que estar claro con eso. Nosotros no estamos obligados a aceptar donación de toda la gente. Eso es un derecho reservado. Hay que establecer diferencia entre lo profano y lo santo. El Señor le estableció al sacerdote qué cosa debería recibir y qué cosa no, qué cosa es inmunda y qué cosa es limpia. La iglesia no es para recibir todo, porque hay que establecer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y el sacerdote estaba recibiendo para sacrificar a Dios lo que el Señor le había dicho, animales que habían sido preseleccionados por el Señor, que eran inmundos y que Él no quería que se les sacrifique. Si Dios no quiere una cosa, ¿para qué quiero yo recibirla? ¿Para qué? Eso es lo que trae maldición. Y el Señor lo llama la atención. Ahí estuvo parte de la corrupción. Y de mi día de reposo, o sea, no habían tenido cuidado del día que el Señor había establecido para que les sirvan. En el antiguo pacto, el día sábado había sido establecido para que la gente se reúna en las congregaciones, en el templo o en las sinagogas a escuchar la palabra, o se reúnan en familia los que estaban distantes y compartan la palabra con su familia. Y los padres den cobertura a sus hijos por medio de la enseñanza de la palabra en reunión el día sábado. En el nuevo pacto es el domingo. Hay gente, y si aquí lo hay, que se arrepienta, pero hay gente que se burlan de algunos religiosos y se creen más santos que ellos, que no trabajan sábado ni tampoco estudian sábado, y si lo ponen mejor renuncian de su trabajo, y nosotros nos burlamos de ellos. Y el domingo ha sido establecido como el día que el Señor resucitó para que nosotros estemos en la casa de Dios, y muchos de nosotros aceptamos trabajo, aceptamos desafíos, hasta nos quedamos durmiendo. Y da igual, si es domingo, eso no es nada. Y el domingo también, el día del Señor, lo cogemos a veces hasta para hacer negocio, porque tenemos necesidades. Y no lo hace la gente solamente, también la iglesia, para hacer ventas y cuantas cosas.
porque hay que reunir dinero. El Señor estableció sus normas y su día. Y eso hay que respetarlo. Yo no estoy diciendo que un fin de semana usted no se vaya para un resort, o que si usted no se puede levantar, usted se siente en pecado. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay gente que sirve a Dios, pero no es responsable en la relación con Dios, porque el domingo lo coge para hacer cualquier cosa, menos para estar en la casa de Dios y escuchar la palabra, que va a traer arrepentimiento y cambios en su vida. Eso es lo que estoy diciendo. Y que nosotros menospreciamos a algunos religiosos que el sábado no hacen nada. Nadie se salva porque guarde día. Eso hay que establecerlo en la Escritura. Pero el Señor establece normas para el beneficio de nosotros. Y por eso no se lo hemos enseñado a nuestros hijos, y por eso cuando crecen, el domingo se quedan jugando, o se van al play, o hacen cualquier cosa. Porque no se lo enseñamos, no lo llevamos, no le dijimos. Ese es el día que Jesús resucitó, el primer día de la semana, y ese es un día reservado para el Señor, y hay que estar en su casa escuchando la palabra. Y tú deberías solamente quedarte si tienes una emergencia, y no debería hacer ningún negocio, porque cuando hace el negocio Dios no está ahí, y donde Dios no está, no funciona. Hay que meter a Dios ahí. Y el Señor le llama la atención al sacerdote y le dice que no había respetado el día que el Señor instituyó para enseñar la palabra a la gente y para estar ahí con la gente. Eso pasó en Israel. El sábado ya era cualquier día, y eso pasa hoy en la gracia, en la iglesia. El domingo es cualquier día para obtener ganancias o para hacer cosas. El tiempo de Dios es parte de la dinámica de la relación con Él y no se debe negociar. Y por eso mucha gente no le va bien, porque no ha aprendido a respetar la palabra de Dios y lo que Dios ha establecido. Aleluya. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Apartan sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Apartan sus ojos. Lo que tienen que ver no lo ven. En el sur dice que se hacen de la vista gorda. Y como que no están viendo, pero están viendo. Y el Señor dice que había sido profanado porque no habían establecido diferencia entre lo inmundo y lo santo, entre lo limpio y lo contaminado, entre el día que Él había pedido para que se reúnan, para que escuchen la palabra, porque todos necesitamos eso. Porque veían las cosas incorrectas y se hacían como que no la veían y pasaban. Eso es como la mirada permisiva para no tocar intereses. Hay gente que de alguna manera son parte de la dinámica del reino y también bendicen la casa y aportan. Y cuando están mal, se hace como el que hay que pasar y no verlo, porque no se puede tocar esos intereses, porque no hay para pagar la luz. Si el Señor no sustenta su obra, que cierre. Pero los ojos tienen que ver lo que hay que ver, y lo que es incorrecto tiene que ser corregido, tiene que ser guiado conforme a lo que el Señor ha establecido. Y si no, entonces hay problema. No estamos en capacidad de cubrir. Y hay que entender esto, que la gente, aunque se siente mal cuando se llama la atención por algo, a quien se llama la atención es el que se ama. Porque el que no se ama se deja que se pierda. Y la gente regularmente dice en las iglesias: a fulano sí se lo permiten, pero a mí no. Dale gracias a Dios que a ti no te lo permiten, porque fulano se va a perder. Si es como tú dices, se va a perder, pero tú vas a ser salvo. Así que dale gracias a Dios porque a ti te caen arriba, porque tú te vas a salvar. Pero fulano, si hace lo que tú estás diciendo, que no lo llaman, se pierde. Y tú decides qué prefieres: perderte
seguir perdido, porque la gente ya está perdido, o alcanzar la salvación en Cristo. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Los príncipes habla de la gente que gobierna, que están pensando solamente en tributos, en impuestos. Dice que son como lobos que arrebatan presa. Están acechando cualquier oportunidad para cobrar más impuestos, para hacerse de posibilidades económicas o para que su gobierno sea más ligero. Así lo describe la Escritura. Dice, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Eso estaba pasando en Israel. Lo que pasa en muchísimas naciones del mundo, donde la gente que gobierna está divorciado del pueblo, no se hace sentir lo que el pueblo está pasando y sus intereses están ligados a alcanzar más ganancias para tener libertades administrativas y que fluya en su gobierno con una buena presentación, pero nada que ver con el pueblo. Eso pasaba en Israel y pasa en muchísimas naciones del mundo. Y le interesa ganancias, obtener ganancias injustas. Toda ganancia injusta es mala, no solamente para la gente que gobierna, sino para todo creyente, todo ser humano. Y una ganancia injusta es más allá de lo que está establecido. Es cobrar más por un bien que lo que está establecido por ley, que lo que es justo. Entre la justicia y la ley hay un trecho también. Muchas veces la misma ley es injusta, porque fue creada por hombres injustos. Pero en la justicia, y esto es interesante porque muchos de nosotros hacemos negocio con la gente, tenemos que saber qué le ganamos a los negocios que hacemos. Las ganancias injustas son rechazadas por el Señor y traen maldición a tus hijos, traen maldición a tu dinero porque lo dañan. Un poquitito de levadura daña la masa, un poco de dinero injusto daña todo el honrado que te ha ganado. No dañe lo que ha ganado con trabajo y con honestidad por pocas cosas injustas, ni por muchas, pero no deje que te contamine, porque puede dañar todo lo honesto por algo injusto. Sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira. Pasaba también en Israel y pasa hoy en la iglesia. La gente quiere profetizar lo que quieren oír. Predicadores que queremos decir lo que la gente quiere oír para que no se sienta mal, sino que se sienta en la iglesia ahí y que pase su tiempo hasta que suene la trompeta para que se den cuenta en lo que están. Profecía que son netamente adivinaciones. El Señor te da, el Señor te da, el Señor te da, pero el Señor nunca manda a nadie a arrepentirse. Se llamó la atención al profeta que estaba llamado el sacerdote para cubrir al pueblo, estaba llamado el rey para cubrir al pueblo y estaba también llamado el profeta para cubrir al pueblo. Porque hay un sacerdote, bíblicamente hablando, o un profeta que es a la vez sacerdote. Y los profetas de la gracia tienen que ejercer su sacerdocio simultáneamente. Hay una diferencia. El que es profeta y no es sacerdote, cuando da una palabra, cruza de brazos para ver que se cumpla. Y si no se cumple, se molesta con Dios. Y eso tiene que cumplirse. Y se pone a pujar para que la gente caiga en desgracia, porque él lo vio en desgracia. Pero lo que está pujando es para que su palabra no caiga en el piso. Mire, que caiga mi palabra en el piso todas las veces que fuera necesario y que la gente se salve y se arrepienta. Eso fue lo que pasó con Jonás. Ahora el profeta que es sacerdote, cuando da la palabra, se va a orar para que no ocurra lo que profetizó. Oiga bien, no tiene vergüenza de que su palabra caiga en el piso. Él dijo que se iba a morir el miércoles y no se murió, no es profeta. No fue eso. Él dijo que se iba a morir el miércoles, dio la palabra, pero se fue a orar a su casa e intercedió y el Señor tuvo misericordia. Pero hay gente que lo que quiere es que su palabra se cumpla. Yo lo dije. Usted no dijo nada, fue Jehová que lo dijo. Y si fue usted, entonces no fue Jehová. Aleluya. Profetas recubrían con lodo suelto. En vez de dar una palabra de bendición, lo que hace es que embarran. Y le profetizan vanidad y adivinaciones con mentira, diciendo: así ha dicho Jehová, y el Señor Jehová no ha hablado.
no da ninguna cobertura. El profeta que miente y que anda buscando una popularidad personal y un nombre, no cubre a nadie, porque no dice lo que Jehová dijo que se diga, y cuando Jehová no dijo nada, él dice que Jehová dijo. Aleluya. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido. Había opresión. El que cubre no oprime. El que cubre bendice, libera, aligera la vida de la gente. Usted no puede venir a esta iglesia y cuando usted venga aquí usted se sienta acorralado, que usted no se pueda mover. Y donde usted vea un día, cuando usted ve al pastor, usted siente que el mundo se le ve encima y usted está como temblando. Para eso Dios no nos llamó. Aleluya. Eso es opresión. Opresión. Y el Señor no llamó a los líderes para oprimir, sino para bendecir y liberar. Y cuando la gente se acerca a nosotros, debería acercarse con amor, con gozo, porque sabe que hay una palabra, hay un abrazo, hay un trato que le vamos a dar, aun cuando han pecado. Servían para oprimir al pueblo. En vez de liberarlo, lo que hacían era que le ponían más cadenas. Y cuando salen de tu casa, después de haber orado o haberte visitado, el mundo te viene encima, porque te dejan una opresión, porque son agentes del infierno, para crear trastorno en tu vida y en tu casa. Por eso tienes que tener cuidado. ¿Quién te toca? ¿Quién ora por ti? ¿Y a quién busca para que haga eso? Porque esa es tu cobertura. Al afligido y al menesteroso hacían violencia. También violentaban a la gente, dañaban a los indefensos que necesitan la protección, terminaban arrebatando de lo poco que tienen en vez de enseñarlo a administrar eso para que produzcan más. Y el extranjero oprimía sin derecho. A todos, incluyendo al extranjero, a los extranjeros oprimían sin tener ningún derecho sobre ellos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por esa gran contaminación que había vivido el pueblo de Israel, la casa de Dios, el pueblo de Dios, entonces lo que venía era destrucción para ese pueblo. Y el Señor entonces buscó entre todos a ver si aparecía alguien que hiciese vallado, que sirva de cobertura, que se ponga en la brecha, que se ponga en el lugar vulnerable para proteger a la gente, y no lo halló. Porque todo el mundo estaba en lo suyo, cada quien estaba atendiendo su negocio, cada quien estaba preocupado por lo de él, y nadie quería preocuparse por el otro, ni por proteger. Todos pensando en ganar más, en tener buenos empleos, en producir en grandes cantidades, en hacerse rico o vivir cómodo, pero nadie estaba dispuesto a ponerse en el lugar vulnerable donde el enemigo ya había atacado para impedir que ataque. No había nadie que parara al diablo, porque todo el mundo estaba en sus quehaceres y en sus actividades. Dice, y busqué a alguien que se pusiese en la brecha. El que se pone en la brecha es el que es atacado primero. Esa es la cobertura. Cuando se va a atacar la familia, se comienza por el padre, porque es la cobertura. Entonces el ataque primero a lo que está arriba, a lo que protege, para luego penetrar. En los líderes espirituales de familia, quien es la cobertura espiritual es el que es atacado primero. Cuando ese se debilita, se vuelve vulnerable la familia. El que es líder espiritual de familia, sea el padre, sea la madre, o sea algún hermano, algún hijo, ese es el que es atacado primero, porque es más fácil cargar con el botín cuando se ha dañado quien está para proteger. Y el que se pone en la brecha es el primero atacado. Es el lugar, el enemigo ataca siempre por donde hay debilidades, y yo eso lo sé, porque todos los que estamos aquí somos atacados por el enemigo, y la gente a veces dice, pero fulano siempre comete el mismo pecado. Se supone, porque el enemigo lo va a atacar por donde él es débil. Y así mismo es en términos general, ataca por las debilidades. Los lugares vulnerables, por ahí el enemigo vuelve y ataca. Entonces donde hay que ponerse en el lugar vulnerable, donde sabemos que él va a atacar, no en el lugar fuerte. ¿Pero para qué? Para resistir
el infierno cuando venga a atacar y proteger a la gente que están dentro y hacerlo huir a él. Porque hay una cobertura sobre aquellos que son cobertura, que es la del Señor. Dice, pero él no la halló, no encontró nadie que en Israel pudiera cambiar la circunstancia y que se uniera con Dios para cambiar lo que estaba pasando. Todo el mundo estaba distraído. Dice, y no la hallé. La cobertura es de mucha responsabilidad. Ahora Jesús, cuando ora por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Él nos da la palabra. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es cobertura. Dice que Jesús guardaba a sus discípulos. Él, en su ministerio terrenal, cubría a sus discípulos. Hoy, como sacerdote, como sumo sacerdote, Jesús nos cubre a todos. Aleluya. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha mandado a ellos como también a mí, que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me ha dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y ellos en mí. Eso es cobertura, cubrir. Jesús cubría a sus discípulos en oración. Si usted observa, usted diría, pero ¿qué necesidad tenía Jesús de orar? Jesús tenía un cuerpo como usted y como yo. Jesús vino en carne, y por eso sufrió por nuestros pecados, porque vino en carne. Y Él cubría a sus discípulos, pero la cobertura principal estaba en el cielo, que es el Padre. Y Él estaba cubierto por el Padre, y Él a la vez cubría a sus discípulos, pero no solo lo hacía mientras estaban aquí, lo cuidaba cuando Satanás lo estaba tentando, como el caso de Pedro, y no lo rechazó cuando ellos fallaron, porque estaba establecido, Él tenía que entregárselo al Padre a todos. Y Él dice, excepto el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, que nunca aceptó ser la cobertura de Jesús, y que en algunos casos aún lo menospreció, pero estaba en el grupo y había entrado para cumplir una misión, tener legalidad sobre Jesús y venderlo como un esclavo. A cualquier gente no le iban a comprar a Jesús, tenía que ser uno de sus discípulos. Judas era uno de ellos, y por eso lo vendió. Y eso es interesante en la cobertura, porque es posible que la persona que tú dé cobertura sea la persona que tenga legalidad sobre ti, que entró en tu casa, que entró en tu vida para acabar contigo. Y eso ocurrió con Jesús. Quien lo vendió fue uno de sus discípulos, fue Judas, y Judas tenía legalidad sobre él. Pero Jesús es esa gran cobertura. Nosotros somos cobertura a los líderes, y Jesús es cobertura de nosotros. Como Jesús cubría a sus discípulos, y a la vez el Padre lo cubría a Él. Hay una palabra, una oración que
hace Moisés antes de partir, muy interesante también de cobertura sobre el pueblo de Israel en Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo los brazos eternos, y echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y hollará sobre sus alturas. Esa es cobertura. Dios es nuestra cobertura. El Señor es la cobertura de la iglesia El Camino. Por eso estamos aquí hoy. Aleluya. Jehová es tu cobertura. Oye, iglesia El Camino, bienaventurado tú, iglesia El Camino. ¿Quién como tú, iglesia El Camino, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y hollará sobre sus alturas. El Señor es nuestra cobertura, es nuestra protección. No son nuestros brazos ni son los brazos de los líderes. Es nuestro Salvador, que ha decidido pelear por nosotros y dijo: estén tranquilos. Y esa misma palabra que da Moisés al pueblo de Israel, de reconocer: bienaventurado eres, dichoso eres, que Jehová te ha salvado, y es el escudo de tu socorro, es quien te va a dar cobertura, es quien te va a dar protección, es la espada de tu triunfo, Jehová. Aleluya, aleluya. La espada de tu triunfo es Jehová. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Por qué? Porque si Jehová es la espada de tu triunfo, ¿quién contigo? ¿Quién podrá luchar contigo? Jehová va delante de ti. Y donde Él está solamente hay triunfo. Aleluya. Aleluya. Esdras también se lo dijo al pueblo de Israel. Desde los días de nuestros padres, Esdras 9:7, de los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, le dice el sacerdote al pueblo. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Le dice el sacerdote Esdras: nuestra condición de pecado hizo que nos alejáramos de Dios, que Él nos arruinara y nos entregara en manos de los enemigos, que entregara a los reyes, los sacerdotes y todo el pueblo. Pero ahora su misericordia está ahí y Él va a proteger. Dios es nuestro protector. Cuando hay arrepentimiento, Dios te protege. Lo que haya hecho, si te arrepientes hoy, Dios va a protegerte. Porque Él no nos rechaza.
Él quiere ser nuestra cobertura, pero hay una cosa que lo separa de nosotros y es nuestra condición espiritual. Tenemos que vivir para Dios para que su gloria esté sobre nosotros. Voy a concluir esta segunda parte, que estoy en tiempo. Nuestra cobertura nunca se debilita. Nunca se debilita nuestra cobertura. Nunca Dios se va a debilitar. ¿Quién puede luchar con Dios? ¿Alguien puede tumbarle un pulso a Jehová, Dios de los ejércitos? Él es tu cobertura, Él nunca se debilita. Las coberturas espirituales terrenales se pueden debilitar por situaciones y ataques, pero Jehová nunca se debilita. Siempre está fuerte. Lo que ocurre es que nosotros nos alejamos de nuestra cobertura por nuestro comportamiento. No es que Dios nos deja, es nosotros que nos alejamos de Él por comportamiento inapropiado. Al alejarnos de Él, entonces nos quedamos sin cobertura, no porque Él ha querido dejar de ser nuestra cobertura, sino porque nosotros lo hemos alejado, le hemos dicho no te necesito. Nunca pierda la cobertura del Señor Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra gran cobertura sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre la familia de la fe. Jehová de los ejércitos es nuestra cobertura. ¿Y quién podrá hacer frente si el Señor está guardando? En vano se están edificando si Jehová no está ahí con aquellos que están trabajando en la ingeniería. En vano se están velando, cuidando si Jehová no está con aquellos que cuidan la ciudad, con los que vigilan la ciudad, porque Él es el todo de nosotros y nosotros somos por Él y para Él. Y nunca ofrezca cobertura sin el permiso o la autorización del Señor. Y este es un gran desafío concluyendo esta predicación. Aprende a consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes y antes de dar cobertura. Debes aprender a consultar a Dios, porque si te pones a ofrecer cobertura, alguien que te está cubriendo a ti tiene que decirle a Él si Él te autoriza, porque posiblemente te pongas en una situación difícil. Antes de dar cobertura, debes pedir el permiso de tu cobertura, autorización de quien te cubre a ti, para que quien te cubre a ti pueda seguir cubriendo también a quien tú estás cubriendo. Que te cubra a ti mientras tú cubres. Aleluya. Y aunque la gente nos ve como hombres mortales, como mujeres mortales, débiles y con situaciones igual que los demás, hay algo que nos hace diferente. Y es que tenemos la cobertura de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y la gente se ha equivocado contigo, se ha equivocado con nosotros, porque nos han visto a nosotros. Aleluya. Nos han visto a nosotros. Y no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor. Y por eso le ha ido mal y por eso se siguen equivocando. No se trata de ti, se trata del Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que hay que enfrentarlo a Él antes que a nosotros. Y cuando vienen a atacarnos a nosotros, el pleito es con Él. Aleluya. Y Él mismo lo ha dicho: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y ninguna lengua que se levante con mentira en juicio prospera. Dice, y esta es la herencia de los hijos de Jehová. Él es nuestra cobertura en todo nuestro quehacer. No lo saque de tu negocio, no lo saque de tu familia, no lo saque de tu vida, no lo saque de tu trabajo, no lo saque de tu actividad. Deja a Jehová ahí para que Él se encargue de proteger lo que es tuyo. Si lo sacas, te quedas sin cobertura. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, esta hora. Te doy honor y te doy gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.